Bueno. Hola a todos. Bienvenidos a la serie de seminarios web de hoy, donde tendremos una discusión muy interesante y estaré colaborando con la DRA Saza Bombal. Mi nombre es Jack Grant. Soy uno de los profesores clínicos asistentes de la Universidad de Iowa. Dije que moderaría junto con Saza. Estamos muy entusiasmados de colaborar en un tema que creo que generará muchos debates productivos hoy, la hipertensión pulmonar aguda en el neonato. Bueno, es un privilegio para mí presentar primero a nuestra oradora, la DRA Faith Zhu, que es una estrella en ascenso en nuestro campo. Ella es neonatóloga en el Hospital Mount Sinai. En Toronto y profesora adjunta de pediatría en la Universidad de Toronto. Completó su educación médica en la Universidad de Edimburgo, seguida de una residencia pediátrica en Londres, una beca en medicina perinatal neonatal en la Universidad de Toronto y luego su beca avanzada en hemodinámica neonatal en ecocardiografía neonatal dirigida también en la Universidad de Toronto. Y sus principales áreas de interés académico incluyen el uso de eco neonatal dirigido en neonatos gravemente enfermos y los fenotipos cardiopulmonares a largo plazo de los niños nacidos prematuros. Entonces, después de su presentación, tendremos una discusión con un grupo muy estimado de panelistas que son verdaderos líderes de opinión y expertos en contenido en este campo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros hoy. Primero, les presentaré al Dr. Neil Patel, quien es un neonatólogo consultor en el Royal Hospital for Children en Glasgow. Soy investigador principal del NHS Scotland. Miembro escocés de calidad y seguridad y líder en innovación clínica del Centro de Innovación del Oeste de Escocia. Tiene mucho interés, pero una investigación específica y énfasis en la experiencia en el cuidado hemodinámico y de precisión de neonatos con hernia diafragmática congénita que obviamente tienen una contribución significativa a la hipertensión pulmonar. A continuación tenemos al Dr. Stephen Atman, que es profesor de pediatría y director del Centro Pediátrico de Corazón y Pulmón de la Universidad de Colorado en Denver y de la Facultad de Medicina SID del Hospital Infantil de Colorado. Él desempeña muchas funciones, pero lo que cabe destacar en esta charla es que es el fundador y director de la Red de Hipertensión Pulmonar Pediátrica y un experto en investigación en fisiopatología de la enfermedad vascular pulmonar neonatal. Y finalmente, nos complace contar con la DRA Stephanie Ford, quien es una médica cirujana y científica médica con nombramientos en Rainbow Babies en el Children's Hospital en la división de cardiología pediátrica, así como en la Facultad de Medicina de la Case Western Reserve University. Y su interés clínico y de investigación se centra en la ideología y el tratamiento de la enfermedad cardíaca neonatal, incluida la vinculación del flujo sanguíneo embrionario con la función cardíaca. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas y a todos los presentes en la audiencia por acompañarnos. Quiero recordarles que si tienen preguntas, por favor colóquenlas en el cuadro de preguntas y respuestas en lugar del cuadro de chat para que podamos encontrarlas y, después de la presentación inicial, abriremos el piso para preguntas a nuestros panelistas. Bueno, Dr. Su, la palabra es suya. Estamos emocionados de escuchar tu presentación. Muchas gracias, Chuck. Solo voy a compartir mi pantalla. Bueno, veamos. Perfecto. Eso es todo. Todos pueden ver mi pantalla. Está bien, se ve bien desde nuestro lado. Impresionante. Gracias. Entonces, gracias por la encantadora presentación, Jack. Mi nombre es Faith. Soy uno de los neonatólogos del personal de Sinai y es un gran honor hablar aquí en esta plataforma que realmente es una gran oportunidad para que los estudiantes, así como las personas que son expertas en este campo, se reúnan para discutir estos temas que a menudo son muy importantes para nosotros como neonatólogos. Bueno, para empezar, no tengo ningún conflicto de intereses que revelar, pero, por supuesto, hablaremos bastante sobre el óxido nítrico y los bebés prematuros, y ese es un uso no autorizado del fármaco en la presentación de hoy. Entonces, de lo que me gustaría hablar hoy es, en particular, de los bebés prematuros y por qué son bastante únicos en la forma en que desarrollan hipertensión pulmonar aguda y también de cómo es el perfil hemodinámico de estos bebés y luego pasaremos a analizar el manejo del pH, incluido el uso de óxido nítrico, así como algunas de las
Evidencias y prácticas que se están llevando a cabo actualmente. Y luego alguna discusión sobre los agentes de segunda línea. Muchos de ustedes probablemente han visto un diagrama como este que describe la PVR y la SVR en la vida fetal, así como en la vida postnatal en relación con la edad gestacional. Y como puede ver aquí, la PVR tiende a disminuir hacia una especie de gestación temprana de 30 a 32 semanas y se caracteriza por la etapa sacular del desarrollo pulmonar y un aumento del área de superficie del desarrollo pulmonar y luego, posteriormente, hay un aumento en su PVR que es en respuesta a una especie de oxígeno intrauterino y después del nacimiento con cambios en su PVR y SVR. En una situación normal, se observa una caída en la PVR y un aumento en la SVR como se espera en un desarrollo postnatal normal a término. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con estos bebés prematuros en realidad muy temprano, incluso antes de la etapa sacular, y aquí se puede ver que en realidad tienen una interrupción en este desarrollo y eso los coloca en una posición particularmente única donde su PVR al nacer ya es más alto de lo que se supone que debería ser, en términos de hipertensión pulmonar. Esto describe un aumento del estado de PVR secundario a una falla de la caída típica que vemos en la adaptación postnatal después del nacimiento. La PV en un estado de PVR alto conduce a una reducción del flujo sanguíneo pulmonar, un desajuste de la profusión ventilatoria y, como resultado, una insuficiencia respiratoria hipóxica. En particular en la HP aguda. La constricción vascular pulmonar hipóxica es un mecanismo muy importante donde el pulmón y el lecho vascular pulmonar tienen un desajuste en el desajuste VQ a este nivel, lo que conduce a una liberación celular de calcio en las células musculares lisas vasculares de la arteria pulmonar y luego precipita una constricción vascular local que desvía la sangre de esas áreas mal ventiladas y, como resultado, se enfrenta a un bebé hipóxico debido a este desajuste VQ y, por lo tanto, puede ver un aumento de los mediadores vasoactivos locales, lo que lleva a un mayor aumento del tono vascular. Y las arterias y venas de la palma de estos bebés. De manera que esa es realmente una de las características subyacentes clave que vemos en la insuficiencia respiratoria por hipoxia y en la hipertensión pulmonar. Pero lo que es particularmente único también para los bebés prematuros es que, ya sabes, estos son bebés que probablemente nacieron debido a algunas complicaciones maternas como la infección por preeclampsia, ya sabes, en este tipo de entornos, incluso antes de que nazcan, tienen un riesgo particularmente alto no solo de tener vasos sanguíneos más pequeños y alvéolos más pequeños, sino también una función anormal debido a una señalización anormal en estos bebés. Entonces, como pueden ver, desde un punto de vista estructural son más pequeños, por lo tanto, vasos sanguíneos más pequeños, lboli más pequeños. Se trata de bebés con un alto riesgo de tener un estado PVR más elevado. Además de esto, hemos visto que los bebés prematuros también tienen una baja producción endógena de óxido nítrico. En este estudio que comparó el óxido nítrico exhalado en bebés a término versus prematuros sanos, por lo tanto no ventilados, es decir, bebés pre-TF ligeramente más maduros. Aquí se puede ver que tienen cantidades más bajas de óxido nítrico exhalado en el grupo de término, donde aparecen los que aparecen en las barras blancas, y en comparación con el grupo de prematuros, en las barras negras. Y también hay un patrón ligeramente diferente de producción de óxido nítrico. Verá, justo después del nacimiento, en el término, hay un óxido nítrico excelente más alto que potencialmente puede ayudarlos con la adaptación postnatal inmediata y luego este disminuye durante las primeras 12 horas, pero aumenta nuevamente a las 48 horas. Mientras que en la población prematura la cantidad de óxido nítrico que exhala es baja desde el principio. Y sigue mostrando que la diferencia entre la población de término y la de prematuros hasta las 24 horas de edad. Además de esto, hay un estudio separado que también analizó aspirados de traqueostomía de bebés prematuros. Y pueden ver aquí que en este subconjunto tuvieron ruptura prolongada de membrana así como insuficiencia respiratoria hipóxica y se les introdujo óxido nítrico. Aquellos que estaban en la fase preóxido nítrico. Muchos de estos bebés prematuros casi no tenían metabolitos de óxido nítrico que se pudieran medir en sus aspirados traqueales y después del inicio del óxido nítrico se puede ver que esto
Aumenta comprensiblemente, pero también continúa siendo más alto después de que se ha suspendido el óxido nítrico. Aunque dicen que ya saben, cuando comparan con los hallazgos de los aspirados traqueales con bebés que no tenían insuficiencia respiratoria hipóxica. Es interesante ver que, incluso en bebés prematuros, la cantidad de metabolitos de óxido nítrico que pudieron medir fue realmente muy baja. Esto sugiere que el óxido nítrico por sí solo, o el óxido nítrico endógeno por sí solo, no es necesariamente el único mediador de la insuficiencia respiratoria por hipoxia y que potencialmente existen otros mediadores también que pueden contribuir al bebé hipoxémico que vemos en la cama del paciente. Entonces, para establecer un poco los antecedentes, ya saben, lo interesante de estos bebés prematuros es que hay una alteración de la historia natural. Son bebés que ya están en riesgo por el solo hecho de haber nacido prematuros. Hay un elemento de remodelación pulmonar, debido a las condiciones intrauterinas a las que estuvieron expuestos y, además de eso, tienen una producción baja de óxido nítrico. Entonces, ya saben, son realmente una población bastante diferente en comparación con el término, ya saben, a menudo. Aspiración de meconium, ya saben, bebés asfixiados por hipo, que conocemos en la cabecera del paciente y que tienen hipertensión pulmonar. Bueno, simplemente quería analizar un poco el perfil hemodinámico de la hipertensión pulmonar. Usamos eco casi, al menos en nuestra unidad, con mucha frecuencia para diagnosticar pulpa, pero sabemos que no siempre está disponible en todas las unidades y ciertamente no las 24 horas del día. Pero algunas de las características que se utilizan en muchos de los ensayos que analizan el tratamiento de la hipertensión pulmonar se basan en algunos de estos hallazgos que vemos en la ecografía. Muy a menudo miramos la dirección de la derivación PDA. El SIANT PDA en sí mismo es una UM directa que nos muestra una relación directa entre la circulación pulmonar y la sistémica. Y con la presencia del SIANT PDA bidireccional de derecha a izquierda podemos ver que hay una relación PVR a SVR elevada. Pero teniendo esto en cuenta, es posible que la PDA no siempre esté presente. Y al mismo tiempo, en un contexto de disfunción ventricular derecha significativa, puede haber también un flujo de derivación de PDA muy bajo. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando analizamos niños con hipertensión pulmonar. No hay una sola instantánea del PDA que te ayude a hacer ese diagnóstico. Una vez que hayamos confirmado que se trata de un bebé con hipertensión pulmonar, queremos saber qué tan grave es, cuál es la presión sistólica estimada del ventrículo derecho. Y usamos un chorro tricúspide como un UMI IU para estimar esta presión sistólica ARBAS. Pero en el contexto de un pretinfin el punto de corte exacto no siempre está bien definido. Y también nuevamente, su ausencia no siempre excluye la hipertensión pulmonar, como usted sabe, en el contexto de la disfunción del VD, en realidad no podemos subestimar la presión sistólica del VD. ¿Y cuán grave es la hipertensión pulmonar? Entonces, no solo un número único del que hablamos con el RBSP, sino cómo está en su relación con las presiones sistémicas. Entonces, utilizamos una configuración de pared septal y aquí se puede ver la curvatura normal, el tabique plano y el tabique paradójico y lo que esto significa en términos de su relación con la EP con la presión arterial sistémica. Pero esa es una evaluación subjetiva y luego, con una subevaluación más objetiva. También podemos observar el índice de entricidad, pero nuevamente en bebés prematuros y su correlación con el cateterismo cardíaco, esos datos no están disponibles en este momento. Y otra herramienta útil y realmente bastante simple de obtener es la estimación de PVR usando el PAT-RVD. PAT es el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. Y RV es el tiempo de eyección del ventrículo derecho y la relación entre los dos o la proporción entre los dos, así como el PAT individual. Nos ayuda a entender qué tan significativo es el PVR. Y puedes ver que
Cuanto más corto sea el pad, más rápido será desde él o alcanzar el pico. Arterial pulmonar UM. O hasta cuanto más corto sea el pad, mayor será el PVR. Y también cuando vemos que hay una muesca aquí en la muesca mesosistólica, eso es otra indicación de que hay una PVR elevada en estos bebés. Entonces sabemos que hay hipertensión pulmonar. Creemos que es significativo y, por lo tanto, hay un RV alto después de la carga. Por lo tanto, es importante para nosotros también entender qué significa esto para la función RV. Hay muchas formas en las que podemos observar la función RV. Las formas más simples en las que podemos ver el cambio del área fraccional de nuestro RV son las siguientes. Podemos verlo tanto desde la vista de 4 cámaras como desde la vista de 3 cámaras. ¿Qué es la vista de abajo? UMI nos da una idea de cómo está funcionando realmente el RV y luego, además de la excursión celular anular tricuspid, la TRAP sí que observa el movimiento longitudinal del UMRV. Para darnos una idea de cómo está funcionando el RV. Entonces, además de la función sistólica, también podemos observar cómo está funcionando globalmente el ventrículo derecho y podemos hacerlo examinando el tiempo sistólico diastólico y podemos usar el Doppler del chorro TR y observando la duración de la sistólica versus la diastólica, y un tiempo sistólico más prolongado sugiere que hay una necesidad de un ventrículo derecho más alto después de la carga y luego un deterioro global del ventrículo derecho secundario a esta después de la carga. También es importante no olvidar el LV en este contexto. Usted en un bebé con alto RV después de la carga y un bajo gasto cardíaco del lado derecho. Esto también puede conducir a una precarga del lado izquierdo más baja, así como a una secundaria a la dilatación del ventrículo derecho, que también puede afectar la precarga del ventrículo izquierdo. Además de esto, también tienes fibras musculares compartidas con el RV. Por lo tanto, el sexto no es una entidad separada del VD en el contexto de la hipertensión pulmonar. Y muchas veces se trata de bebés con acidosis que tienen una acidosis que puede afectar una reducción global de las funciones del VI así como de la función del VD. Bueno, en ausencia de un eco, lo cual, como sabéis, ocurre en muchas unidades, a menudo nos vemos obligados a mirar el pre y el post de esas saturaciones. Y creo que es muy importante tener en cuenta que aunque no haya una diferencia entre la saturación pre y postoperatoria, eso no necesariamente descarta la hipertensión pulmonar. Muy a menudo, ya sabes, escuchamos a la gente pensar, ya sabes. Este es un niño con insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero no hay diferencia pre-post. Así que los estamos manejando, ya sabes, por una vía diferente, pero puede suceder. Especialmente en la situación en la que no hay PDA, de nuevo con menos frecuencia en una población pre-TIM, pero ocurre, pero al mismo tiempo, creo que hablamos de ello antes, pero en una disfunción ventricular derecha grave donde hay un flujo sanguíneo pulmonar bajo a través de ese PDA, no vamos a poder ver ese gradiente entre las saturaciones pre y postoperatorias. Bueno, es algo que siempre hay que tener en cuenta y, desde un punto de vista clínico, que no haya diferencias pre-post no significa que no haya hipertensión pulmonar. Entonces, vamos a girar un poco hacia el manejo de la hipertensión pulmonar. Y antes de entrar en el tema del óxido nítrico, creo que es importante mirar algunos de los tipos de manejo de la ventilación y otros tipos de manejos de apoyo que hacemos primero antes de abordar el óxido nítrico. Muchas veces se trata de bebés que están ventilados, intubados o ventilados mecánicamente. Y es muy importante para nosotros tener en mente cuál es la relación entre PVR y la inflación pulmonar. Y ve aquí en esta curva que el PVR en el eje Y está en su nivel más alto cuando está en el volumen residual, lo que significa que también está en el volumen pulmonar total. Entonces, tanto cuando el pulmón no está inflado en absoluto como cuando está demasiado inflado. Y, como todos sabemos, el punto óptimo realmente está en FFRC. Ahí es donde usted desea poder ajustar la
Configuración de su ventilador para saber que no estamos en ningún extremo del espectro para empeorar su PVR. Y bueno, no voy a entrar necesariamente en esto con mucho detalle, pero ciertamente insto a todos a que echen un vistazo a este encantador artículo de revisión de Satya. Las saturaciones de oxígeno y el pH son algo que también tenemos en cuenta como médicos en estos bebés y es importante que, mientras evitamos la hipoxia en estos niños, la hiperoxia también puede ser potencialmente dañina en estos bebés y el rango entre 92 y 95 a 97 es en realidad un valor al que probablemente querremos apuntar. UM en estos UM bebés UM con hipertensión pulmonar. Y otro gran artículo de revisión de Aamis y Jainka de Toronto que tiene una muy buena vía para analizar el manejo del pH. Creo que también es importante que hablemos de la configuración del ventilador y más adelante hablemos un poco sobre el óxido nítrico. Es y con el uso de eco. También podemos observar la disfunción cardíaca, que es bastante común en la hipertensión incluso en bebés prematuros, y es importante también poder apoyar el aspecto de la bomba, que es la función cardíaca, y aquí se están observando los diferentes tipos de inotrópicos, y en particular también en relación con lo que hace la presión arterial sistémica para ayudarlo a elegir el tipo correcto de tropos o vasopresores para estos bebés. Entonces, en el contexto de la disfunción de RB, deberá comenzar con doamina o epinefrina o mantener el conducto abierto con protoaglandina. Pero si su función va bien pero está tratando de revertir ese equilibrio con el equilibrio PBR-SVR y la vasopresina. Ciertamente se ha demostrado en una serie de casos, así como en pequeños estudios de cohorte, que han mejorado algo de la oxigenación en estos bebés, ya que no afecta su PBR y luego, en el contexto de un bebé que tiene disfunción cardíaca, mirin es algo de lo que también podemos hablar con las luces encendidas, que es tanto una reducción de PVR como, de manera importante, reduce SPR2, así que, teniendo en cuenta los efectos de la presión arterial de mirinone. Entonces, a medida que hablamos un poco más y profundizamos un poco más en el óxido nítrico, solo quería presentar esto, ya que es un tema un poco controvertido. Parece ser que la evidencia puede sugerir una cosa, pero la práctica clínica no siempre está en línea con lo que hay disponible. Entonces, quería hablar un poco sobre el papel del óxido nítrico, porque hay algunas controversias y ¿cuáles son los artículos más recientes que analizan el óxido nítrico en esta población en particular? Entonces, el óxido nítrico, como sabemos, es un dilatador pulmonar endógeno. Se sintetiza a partir de la arginina y las células del endotelio vascular pulmonar y luego se difunde a las células del músculo liso. Y se convierte en GMP cíclico que activa el GMP cíclico y conduce a una serie de eventos que disminuyen el calcio intracelular y reducen el tono muscular vascular y es ciertamente un mediador importante del tono paliovascular, remodelación ósea y pulmonar. Y en el contexto del que estamos hablando, la inhalación de óxido nítrico es excelente porque es una administración dirigida, por lo tanto, se intenta localizar y minimizar los efectos secundarios de la vasodilatación. Ahora sabemos que en los bebés nacidos a término se trata de una terapia de primera línea para la hipertensión pulmonar. Pero, ¿por qué es controvertido en los bebés prematuros? Entonces, ciertamente hay una falta de inclusión de bebés prematuros de menos de 34 semanas en el número de ensayos pianos. Y además de esto, el diagnóstico específico de hipertensión pulmonar en esta población es todo un desafío. No necesariamente tenemos conjunto eco criterios de diagnóstico Y hoy a menudo decimos que sabes que estos son bebés con
Insuficiencia respiratoria hipóxica, pero ¿cuál es la definición real de insuficiencia respiratoria hipóxica? Y encuentras que en varios estudios las diferentes definiciones utilizadas son siempre diferentes. Entonces, cuando eso sucede, ya sabe, recurrimos a utilizar un sustituto ligeramente menos robusto para la hipertensión pública, que es el uso de óxido nítrico. Y eso es lo que se utiliza a menudo en muchos de los estudios para definir la incidencia del óxido nítrico en la hipertensión pulmonar en bebés preadolescentes. Y muchos de estos estudios tampoco incluyen ecos. Así que, en general, tenemos una forma imperfecta de intentar identificar a los bebés adecuados, quizás para los estudios clínicos adecuados para la HPPRN. Y en segundo lugar, algunas de las grandes preguntas y, con suerte, algunos estudios más recientes pueden ayudar a identificar esto un poco mejor, pero el óxido nítrico mejora los resultados de nuestros bebés prematuros con pH. Entonces, si bien no tenemos una gran definición, nosotros y el uso que observamos del uso de la exposición al óxido nítrico podemos ver aquí que el primer estudio a la izquierda y en EU hay una tendencia en dos, pueden ver aquí que en dos épocas diferentes en 2004. 2010 versus 2011-2016 pueden ver aquí que, y cuanto más pequeños y prematuros son los bebés, el uso de óxido nítrico ciertamente está aumentando. Y también aquí en Canadá, cuando analizamos la tasa de uso de óxido nítrico inhalado, se puede ver que está inversamente relacionada con la edad. Y luego al otro lado del charco, en el Reino Unido, vemos aquí que un tercio de los bebés que están expuestos al óxido nítrico tenían menos de 29 semanas. Y luego hay casi una ligera disminución entre las 29 y 33 semanas y luego un aumento adicional después de las 34 semanas. Y también se puede ver aquí cuando se analizaron las dos épocas diferentes que hay un aumento general en el uso de óxido nítrico en estas dos épocas. En los bebés que nacen con menos de 29 semanas. Entonces, si bien usted sabe que el NIH no nos dice directamente que no usemos óxido nítrico, ciertamente recomienda discutirlo con las familias. Puedes ver que sabes que hay una especie de discrepancia entre las recomendaciones y lo que los médicos realmente usan día a día. ¿Y eso por qué? Y este estudio de Nick Evans y Neil Finar propone que potencialmente hay 3 razones para ello. Una de ellas es que los médicos carecen de conocimiento sobre la evidencia, pero posiblemente aún más, la evidencia disponible. No se puede generalizar a lo que tenemos en la cama del paciente. Y realmente, cuando la piel de la espalda se convierte en una pared en la UCI con un bebé ventilado hipóxico, lo que los médicos quieren hacer es simplemente normalizar la fisiología. Así que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Y damos lo que tenemos en nuestros bolsillos para estos bebés. Y también es importante saber que en estos grandes ensayos que analizan el óxido nítrico, la falta de diagnóstico por ecografía hace que sea realmente difícil decir si el óxido nítrico tiene beneficios o no. Más recientemente, la AHA y las directrices europeas han sugerido que el óxido nítrico puede tener algunos beneficios, especialmente si existe un contexto de policohidratos. Y también si hemos podido diagnosticarlo mediante ecocardiografía o evidencia de alta resistencia vascular pulmonar, nuestra hipertensión en la ecocardiografía también. Entonces, es momento de preguntarnos si administramos óxido nítrico, ¿cómo les va a nuestros bebés? ¿Les va mejor que a los bebés nacidos a término? Sabemos que administrar óxido nítrico es una práctica bastante estándar. O es incluso comparable.
Entonces, en estos dos estudios aquí, como pueden ver a la izquierda, en verde están los bebés que nacieron a término y en morado los que nacieron prematuros. Estos bebés son bastante comparables en términos de una mejora en el índice de oxígeno en estos dos grupos y barra o el tiempo hasta la mejora del índice de oxígeno. Y, de manera similar, del grupo japonés aquí a la derecha, pueden ver aquí que aquellos que tienen menos de 34 semanas en realidad responden de manera bastante similar. Entonces, potencialmente se puede decir que sí, el óxido nítrico es quizás tan eficaz en el grupo de prematuros como en el grupo de nacidos a término. Una serie de óxido nítrico y cuáles son los resultados a corto y largo plazo de estos bebés con hipertensión permanente temprana y hay una sugerencia de que, como saben, estos bebés en realidad son potencialmente. Vemos una mejora en estos bebés que han estado expuestos al óxido nítrico. Y más recientemente, del grupo de Toronto, hubo una revisión sistemática que analizó los estudios que acabo de mostrarles y examinó la asociación entre la respuesta positiva al óxido nítrico, que se define aquí como una mejora en la oxigenación o una reducción de O2 en 6 horas, y su resultado primario de mortalidad. Y aquí se puede observar que, en realidad, una respuesta positiva se asocia con menores probabilidades de mortalidad. Y nuevamente, recientemente, dentro de la cohorte canadiense, este fue un estudio observacional de cohorte prospectivo en 12 sitios canadienses. Y el objetivo del estudio era ver si los bebés que tuvieron una respuesta positiva al óxido nítrico inhalado tuvieron mejores resultados que los que no respondieron. Y también, ¿cuál es el papel del óxido nítrico en este periodo ligeramente posterior que no está en el periodo de transición transinmediata? Y nosotros, estos bebés, se definieron como de pH temprano si se inició óxido nítrico antes de las 72 horas de vida y luego, esto se definió como pH tardío si esto fue después de las 72 horas de edad y la respuesta positiva se definió como tener una reducción en FiO2 de 20 de 2 o más dentro de las 4 horas de iniciar el óxido nítrico. Entonces, en este estudio, hubo confirmación ecográfica en el 72% de los bebés que tuvieron pH temprano y en el 63% de los que tuvieron pH tardío. Y podemos ver aquí que la respuesta nítrica positiva se observó con mayor frecuencia en el grupo de pH temprano en comparación con el grupo de pH tardío. Y para el resultado primario de supervivencia, los bebés que eran más maduros, así como los que tuvieron el mayor cambio en FiO2 después de que se inició el óxido nítrico, así como los que tuvieron una mayor frecuencia de ecovigilancia, se asociaron con una mayor supervivencia. Mientras que en el grupo de HP tardía los únicos factores identificables que se asociaron con una mejoría en la mortalidad fueron en realidad los marcadores de gravedad de la enfermedad previos al óxido nítrico, que eran FiO2 más bajos y también HP. Por lo tanto, se debe considerar que el óxido nítrico potencialmente presente en el paciente adecuado y en este caso serían bebés con hipertensión durante el periodo de transición en las primeras 72 horas de edad pueden beneficiarse más que aquellos que están expuestos al óxido nítrico durante un periodo más tardío y agudo. Y bueno, solo quiero terminar un poco mientras hablamos un poco sobre la terapia de segunda línea. Así que tenemos mucha suerte en Canadá de que el óxido nítrico sea bastante fácilmente accesible. Pero sabemos que es caro. Sabemos que este no es necesariamente el caso en todos los entornos de los NIC en todo el mundo. Aunque
Muchas veces, ya sabes, muchos de los estudios no necesariamente se realizan en la población de prematuros, quiero llamarla atención sobre un par que simplemente observan las diferentes vías de dilatación y constricción de los vasos en los vasos pulmonares. Hay 3 vías objetivo específicas. Óxido nítrico del que hemos hablado. Y también está la vía endotelial, así como la vía Proclan. A menudo. El tipo más común de alternativas que se han utilizado. Concomitantemente con óxido nítrico o sildenafil, así como también milinona, que se encuentra en esta vía. Y esos son realmente los 2 estudios que pude encontrar fácilmente y que fueron examinados específicamente en la población prematura. Y simplemente les mostraré un par de estudios que hay por ahí. Entonces, este fue un estudio bastante reciente en Alemania donde analizaron IBIS. Sildenafil en bebés prematuros para HP temprana y este fue un estudio de cohorte retrospectivo de 58 bebés, de los cuales el 95% ya estaban recibiendo óxido nítrico en el momento de la introducción de ibis-sildenafil. Y pueden ver aquí que, en un plazo de 12 horas, el índice de oxígeno de estos bebés siguió disminuyendo de manera significativa entre aquellos que respondieron. Entonces, de manera similar a lo que ustedes saben, aquellos que respondieron, lo hicieron bien y también mejoraron la supervivencia en aquellos que respondieron, en comparación con aquellos que no respondieron a Senapilm. Y en estos términos de mirinona, de los que hablamos anteriormente, con un uso más inotrópico, sabemos que también puede reducir la PVR. Así como usar la vía de las protoglándulas. Aquí, en una serie de casos de bebés prematuros con hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho, se puede ver que en los bebés que comenzaron con mirinona, la carga general de ventilación y oxigenación se redujo dentro de las 72 horas de comenzar con mirinona y en el ecocardiograma también en aquellos que comenzaron con mirinona, se puede ver esa mejora en la función ventricular izquierda y derecha y también en el gasto cardíaco. Sí. Bien, no tenemos muchos otros estudios que analicen en particular, especialmente a la población prematura. Este es un bebé, este es un estudio que analizó la Ventin, que es otro fármaco que se puede usar en la preeclampsia en niños mayores. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto y de un solo centro, que comparó sildenafil versus placentina en bebés a término y casi a término. Y aquí se puede ver que sildenafil UM tuvo una reducción más rápida en la presión arterial pulmonar sistólica. Y también hubo una necesidad de menos terapias complementarias en el grupo senapil UM en comparación con el grupo Bosent. Entonces, simplemente quiero juntar todo esto. Y espero que a partir de lo que hemos discutido hoy puedan ver por qué la población premium es un poco más única en comparación con el término población. Cuando pensamos en la fisiopatología subyacente del pH, UM, y el diagnóstico de pH mediante eco es importante. Porque en última instancia necesitaremos saber qué estamos tratando, si estamos tratando con nitrato, que estamos, nos enfrentamos a un bebé con un PVR alto porque para eso se utiliza el óxido nítrico, para la reducción del PVR. Y, de hecho, hemos visto en un estudio más reciente en Hamama que los bebés que han tenido más ecografías de seguimiento se asociaron con un mejor resultado y, en última instancia, creo que hay un beneficio en el manejo de bebés con pH temprano con óxido nítrico y creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en términos de otras terapias complementarias. Y supongo que tendremos que esperar y ver, y fue difícil en la
Población que predica con seguridad, pero para ver qué más puede venir en términos de otros medicamentos que se puedan usar en esta población. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Faith, por esa charla. Esta fue una visión general realmente excelente. Bueno. Entonces abriremos el panel y veremos si hay algún comentario. Y tenemos algunas preguntas que están ahí, pero alguna observación, comentario inicial para Feizo. La charla. Es agradable verlos a todos aquí. Solo quiero decir lo maravillosa que fue la presentación, Faith. Bien hecho. Realmente lo disfruté. Muchas gracias. Entonces, Faith, voy a comenzar con una pregunta. Esta es una pregunta sobre un grupo de personas aquí con las que estábamos hablando y que está en la sección de preguntas y respuestas. Al pensar en PREACE, hay diferentes regímenes de dosificación que estás usando para INOI. También consideraciones de destete para esta población de pacientes. Entonces, estás empezando con dosis diferentes. ¿Es esto algo que sabes que tienes tu eco? Tienes esto que clínicamente parece como si tuvieran pH, te los pones. ¿Con qué empiezas y cómo reduces? Entonces, ciertamente en la literatura se ve que las personas comienzan a veces con tan solo 5 partes por millón y aumentan hasta 20. En nuestro centro no hemos ajustado necesariamente nuestras pautas específicamente para los prematuros y, a menudo, comenzamos con 20 o 10, pero es comprensible que sepa que estos son bebés más pequeños que pueden tener una respuesta diferente a la inhalación de óxido nítrico y, a menudo, se trata de tratar de reducir su exposición a toxinas o medicamentos. Sabes que ciertamente es razonable y será interesante escuchar al panel en términos de cuál es su uso también de inhalar óxido nítrico en esta publicación. Así que sí, creo que a menudo en nuestra práctica son 10 o 20, pero ciertamente he visto en la literatura que incluso se empieza con tan solo 5. ¿Y qué pasa con el resto del panel? ¿Con qué están empezando a preparar a sus hijos presa? Bueno, te diré que en la práctica creo que la mayoría de nosotros probablemente comenzamos con 20. He estado animando a las personas a que intenten comenzar con 10. Para ver dónde llegan en lugar de saltar directamente a 20, pero creo que ese tipo de cambio llevará algún tiempo y probablemente alguna evidencia para que las personas se sientan más cómodas con eso. Creo que nos sentimos tan cómodos con empezar a los 20 que eso es a lo que la gente está acostumbrada y eso es lo que hacen. Podría decir que en el término bebé, por supuesto, teníamos la historia de las 20 ppm. Y eso comenzó con los modelos de ovejas y cosas así y nunca lo vimos porque recordemos que en los viejos tiempos cuando comenzaron eran 80 partes por millón en algunas configuraciones. Bueno, hemos recorrido un largo camino. Así que 20 estuvo bien para el término bebé. Pero realmente comparto la preocupación de todos. Sé que todo el panel piensa así, no queremos dar demasiado rápido. ¿Qué? No tienen un cambio abrupto en la hemodinámica sistémica y pulmonar y el chapoteo. Si hubiera una gran respuesta y creo que el tiempo está de su lado en términos de que tal vez no hay un sentido de urgencia para escalar de inmediato tan rápido y también tengo un estudio de hace mucho tiempo de prematuros con insuficiencia respiratoria hipoxémica antes del uso de neoeco dirigido, pero en ese subgrupo un estudio muy pequeño publicado en el programa Lancet usamos 5 ppm y casi vimos una mejora en la señal de muerte con 5 ppm solo. Ciertamente vimos mejoras notables en la oxigenación. No vimos IVH adicional al menos grado 3 grado 4 y por eso 5 ppm pueden ser suficientes y por eso quiero que usted sepa, usted sabe. Con seguridad se preocupe, observe, usted sabe, pero tal vez comience con las dosis más bajas, pero hay muy pocos datos sobre eso, pero lo último que quiero decir es que piensan todos ustedes sobre cómo retirar el nítrico cuando creen que no hay una respuesta. Y para mí, nuevamente, todo el asunto del rebote puede ser tan sorprendente a veces. Y creo que en uno de los primeros ensayos donde administraron nítrico en dosis bajas nuevamente. Antes de usar ecos, el pH no era el objetivo.
Hubo un estudio, el estudio del NIH, donde retiraron rápidamente el nítrico, y ese fue el único estudio que conozco donde vieron un aumento significativo en la hemorragia avanzada. HIV. Y creo que mucho de esto pudo haber sucedido de manera rápida. Y, de nuevo, el riesgo de esos cambios abruptos, no solo con la circulación pulmonar, sino como Patrick y muchos otros en este panel me han enseñado, ya saben, realmente es la interfaz con lo que está sucediendo sistémicamente. Así que para mí, es esa dosis más baja, ser paciente, observador, hacer evaluaciones seriadas y avanzar a partir de ahí, creo que así es como lo consideraríamos. Puedo aprovechar el apoyo de Neil. ¿Tienes algún comentario sobre eso antes de que te pregunte? No, después de ti, Sacia, eso es genial. Estoy disfrutando mucho la discusión. Sí, te voy a plantear esto. En realidad, este concepto, de lo que Esteve estaba hablando, es tener cierta precaución al retirar rápidamente la dosis, pero en los casos de pacientes con PDA o si existe preocupación por una posible hemorragia pulmonar en esta población de pacientes u otras contraindicaciones. ¿Qué opina de los pacientes con PDA que tal vez tengan alguna evidencia de pH? Pero entonces, ¿cómo se titula la dosis con esos pacientes? Sí. Creo que es una gran pregunta a considerar, y es esta. Creo que todavía estamos en esta fase de comprensión no solo de los diferentes fenotipos que son responsables de la hipertensión pulmonar, tanto en los estados prematuros como a término durante la transición, sino también de la naturaleza dinámica de esos y como lo que puede parecer un fenotipo que es un estado de hipertensión pulmonar. Que es apropiado pensar en reducir la PVR si hay un componente precapilar arterial pulmonar significativo que puede hacer una transición rápida a uno donde, a medida que la PVR disminuye, veremos más derivación de izquierda a derecha. A través de un conducto persistente, y luego es exactamente como usted dice, el riesgo es una sobrecirculación pulmonar, un alto gasto ventricular izquierdo y el impacto de eso en los pulmones, absolutamente. En términos de hemorragia pulmonar, pero también en el flujo sanguíneo cerebral. Y probablemente se refiere exactamente a lo que Esteve estaba aludiendo, al riesgo de HIV. Y creo que todavía estamos fenotipando esos diferentes mecanismos de hipertensión pulmonar y esa transición dinámica también. Y creo que muchas personas en este seminario web han compartido casos apócrifos de bebés donde estamos encantados de ver una respuesta a la hipertensión pulmonar, pero luego, sí, no estamos vigilando de cerca y prediciendo ese cambio en la fisiopatología, el paciente ha sufrido desafortunadamente la hemorragia pulmonar o la HIV. Creo que el otro componente de eso, por supuesto, es que estamos tratando de comenzar a comprender el papel de la disfunción ventricular izquierda en estos bebés, así como su fisiología de hipertensión pulmonar. Y esa fisiología de hemorragia pulmonar, así como en términos de aumento de la vena pulmonar. Presión, así que sí, todavía estoy desentrañando eso, creo. Pero debemos ser cautelosos, no necesitamos observar a estos bebés y no felicitarnos demasiado rápido por haber tratado el fenotipo inicial, sin anticipar a qué van a pasar después. Sí, creo que Neil, eso realmente resalta la necesidad de una vigilancia muy cercana debido a la imagen en evolución que es tan rápida y tan vulnerable que son estos pacientes y el tipo de evaluaciones en serie. Realmente UMI sabes que al retirar el nitrato a veces irás hacia atrás y luego ¿qué hacemos con eso? Es también otra otra pieza. Comenzamos donde estamos con la dosis más baja y luego cuánto tiempo la dejamos puesta. Eso ciertamente es así y realmente difícil de tener estudios para esto también para poder responder definitivamente esas preguntas. ¿Y si usted tiene un bebé prematuro al que le ha aplicado nítrico y tiene un PDA? Allí, hay formas clínicas para aquellos que no pueden obtener ecos con tanta frecuencia. Existen otras manifestaciones clínicas que podamos observar para poder ayudar a abordar si estas para quitar el nitrato son el SIANT cambiando. Existen algunas evaluaciones que podamos utilizar desde un punto de vista clínico y no tener que hacer una ecografía. Quiero decir, creo que esto es quizás más una anécdota o una práctica personal. Creo que mirar su presión arterial, especialmente su presión diastólica. Si conoce mejor la oxigenación y ve que la presión diastólica o la están comenzando a bajar, entonces para mí sabe
Que puede ser una indicación de que quiero al menos escanear temprano si tengo la capacidad de escanear o si no, entonces sé que voy a comenzar a pensar que esa derivación se está revirtiendo. Porque en presencia de un cortocircuito bidireccional derecho o de derecha a izquierda no va a haber una mejor oxigenación. Entonces seguramente verás el FR2 bajando. También se puede ver el diasólido descendiendo. Para mí eso es una pista potencial que me puede ayudar a detectarlo. Es mi práctica personal. Ha habido un par de menciones en el cuadro de chat sobre terapias auxiliares para la hipertensión pulmonar. Obviamente, nos centramos bastante en los dilatadores de los conductos pulmonares, pero también tenemos ideas sobre cómo encajar en el papel de medicamentos como la sedación diurética y cosas así. Si alguien puede responder a esa pregunta. Seguro. Entonces, en términos de sí, ciertamente hay méritos en cosas como la sedación, pero, por supuesto, si estamos hablando de la población prematura, la sedación en esta población también tiene sus propios inconvenientes, ya sabes. Y la cantidad de sedación que se le da a un bebé también es, ya sabes, quieres poder permitirles, con suerte, algo de impulso si pueden, poder respirar. Por supuesto, ya sabes, ese es el equilibrio entre sacar eso completamente y hacer todo el trabajo por ellos. Ya sabes, tiene sus ventajas y desventajas. También. En términos de diuréticos, no creo que sea algo que realmente se reduce a lo que estás tratando. ¿Es esto un problema de PVR? En ese caso, ya sabes que lo que estás buscando es un vasodilatador. O si se trata de un problema de estenosis de la vena pulmonar, lo cual es raro, entonces tendrá que buscar una etiqueta diferente y el ácido nítrico ciertamente no es la terapia para este grupo. Entonces, ya sabes, aunque estemos discutiendo solo sobre el ácido nítrico, la verdadera clave es saber cuál es tu problema y luego saber a dónde quieres ir y luego determinar los pasos intermedios para llegar a donde quieres estar. Tengo dos cosas que agregar. Allí. Creo que una parte muy importante de esto es elegir los inotrópicos y presores apropiadamente en estos niños. Y creo que a veces eso se pasa por alto al tratar a esta población porque no hay muchos datos sobre muchos de los medicamentos que usamos en esta población de pacientes. Pero esa es una cuestión realmente clave. Y luego también en cuanto a los diuréticos, solo quiero asegurarme de que, ya sabe, los diuréticos sean uno de los tratamientos de primera línea que usemos para la hipertensión pulmonar relacionada con DBP. Más adelante en esta población, pero no es algo que usaría en un entorno agudo para la hipertensión arterial pulmonar. Si se trata, ya sabe, de una hipertensión pulmonar mediada por flujo o algo más, entonces se pueden presentar algunos argumentos. Pero si no fuera por una verdadera hipertensión arterial pulmonar, esa no sería una opción que yo elegiría. Esta es una pregunta que creo que nos hacen a menudo. Y se trata de intentar equilibrar la presentación clínica del bebé con la interpretación ecocardiográfica, es decir, cuando se trata un eco en lugar del bebé si se tiene un bebé con una cantidad moderada de oxígeno pero con hipertensión pulmonar grave. ¿Es eso significativo? Eso necesita tratamiento. Y ya sabes, y viceversa, ¿qué pasa si la oxigenación es alta pero la hipertensión pulmonar es leve? ¿Sabes qué tan agresivo debe ser al tratar el tipo clínico de hipoxemia a RESP? Es una pregunta muy difícil. Simplemente tengo curiosidad por saber qué piensan los panelistas sobre esto. Gran pregunta. Y sabes, creo que todo el mundo siempre se ha encontrado, ya sabes, con la misma, ya sabes, circunstancia. Para mí es, ya sabes, me gusta no solo tratar el eco. Creo que el bebé todavía sabe lo que tenemos frente a nosotros. Es posible que la ecografía le dé una pista sobre qué está causando la insuficiencia respiratoria hipóxica, pero puede que no sea así. Y luego creo que cuando vamos a empezar a mirar la enfermedad pulmonar de Prancott tal vez esté subinflando, ya sabe, hay muchas otras cosas de las que tampoco hemos hablado hoy, pero también es muy importante, ya sabe, en esta población, así que creo que el eco es una herramienta maravillosa, pero ciertamente lo veo como un complemento a lo que tengo delante, que es lo que voy a intervenir una vez más.
Ustedes pueden decirme que pare si es necesario. En algunos de estos niños, creo que es muy importante recordar que, especialmente en los bebés prematuros, ya sabes, las presiones sistémicas medias del lado derecho no van a hacer que este bebé desaturase y desaturase el oxígeno al 100%. ¿Sabes? Eso realmente me haría pensar que me estoy perdiendo. Y hay algo más sucediendo aquí. Porque normalmente un niño que tiene un desequilibrio significativo y 1 tonelada de oxígeno va a tener presiones bastante altas en el lado derecho. O evidencia de eso en el eco. Y viceversa, ya sabes, sí. ¿No ves esa mala hipertensión pulmonar en tu eco? No, al revés. Si tienes un niño guapo que no recibe mucho oxígeno y que luego presenta evidencia de hipertensión pulmonar severa, eso también me haría pensar que me estoy perdiendo. ¿Hay alguna derivación en alguna parte que me estoy perdiendo? ¿Es esto como una versión de insuficiencia cardíaca de alto gasto que me estoy perdiendo? Este niño tiene una vena de Galen malformada o alguna otra derivación en algún lugar que estoy pasando por alto. Y entonces, en esas situaciones, realmente pensaría, ya sabes, tal vez podría ser 100% hipertensión pulmonar, pero hay algo más en lo que aún no he pensado que debamos tratar de manera diferente. Creo que esta es mi última pregunta. Simplemente tengo curiosidad por preguntarle al Dr. Atman qué piensa sobre estos bebés que tienen hipertensión pulmonar aguda. ¿Sabes? Quizás sea solo por 72 horas. ¿Crees que esto representa, ya sabes, algún tipo de contribución potencial de por vida a su enfermedad vascular o es algo único que superarán con el tiempo? Y estarán totalmente bien. Sí. Ahora bien, esta es una gran pregunta. Y es ahí donde los primeros cambios de eco que se observan se entrelazan con los resultados tardíos, lo cual es bastante sorprendente. Me refiero a que el eco del día 7, incluso en bebés prematuros estables, muestra signos sutiles de un cierto aumento de presión que etiquetamos como enfermedad vascular pulmonar temprana. Aún así terminaron siendo un marcador biológico de la gravedad del TLP a las 36 semanas. La presencia de PHU a las 36 semanas, pero sorprendentemente los resultados respiratorios de los primeros 2 años de vida y es tan sorprendente que el otro lado de los cambios de eco tempranos, por supuesto, es un hermoso trabajo de varios centros diferentes donde han analizado la mortalidad con gravedad y, por lo tanto, algunos deben tratarse agresivamente de manera temprana porque viaja y cómo discernir las diferencias es realmente de lo que estamos hablando. Aquí, lo que realmente necesita manejarse con un enfoque fisiológico integrativo. Que todos ustedes ya han mencionado hermosamente y creo que la naturaleza altamente dinámica del cambio. Entonces, no puedes obtener un eco, ya terminamos, te vemos, pero más bien, lo que ya aprendiste del econeo dirigido y la integración de eso. Con el cuidado del ventilador, cambiar el soporte respiratorio es vital, la hemodinámica sistémica, todas estas cosas de las que hemos hablado y, por lo tanto, es realmente una ventana dinámica y si miras el trabajo de Ugroun, sabes, Saan y Terence. Fue el autor principal de un hermoso artículo donde, como sabes, al principio miramos los ecos, ¿está ahí o no? Es como si fuera una cosa binaria en el día. Miraron los cambios tempranos que tenían al menos 3 fenotipos diferentes dentro de ese periodo temprano. Algunos de los marcadores fisiológicos clásicos de PPHN, como los que vemos en el término bebé, que usted describe muy bien, son los tipos de niños que están enfermos y realmente creemos que podemos marcar una diferencia en cómo abordar eso. La otra es que estaba realmente más relacionada con el flujo, donde, por supuesto, se planteó la necesidad de evitar el ácido nítrico y los riesgos potenciales. Y luego una tercera categoría que realmente no tenía ni lo uno ni lo otro, pero solo estimaba que las presiones eran altas, pero no veían flujos predominantes de derecha a izquierda ni flujos marcados. Y entonces, tenían 3 categorías diferentes. Lo que resulta tan intrigante es que esos 3 grupos corrían riesgo de sufrir morbilidades y problemas de resultados posteriores. Entonces, ¿por qué es eso? Así que parte de ello es algo que fisiológicamente está causando una enfermedad real y que hay que abordar. A veces una enfermedad grave y profunda que puede poner en peligro la vida. Tienes que ponerte al tanto de ello. Para otros, tal vez sea un indicador de cosas que van mal con la transición a nivel más global. Y entonces, realmente,
lo que hay que pensar tiene que ponerse en el contexto de lo que ya estás hablando. ¿Cuál es el contexto del bebé? Así que, creo que para mí estos son los que hacen las grandes diferencias. Pero creo que, como indicador de malos resultados, hay una serie de trabajos, muchos trabajos de Corea que se han hecho maravillosamente. El mismo tipo de conclusión. Algo está pasando. Este es un indicador de una transición retardada de los riesgos. Y podremos ver más adelante que ese subdesarrollo del sistema vascular pulmonar de hecho juega un papel no solo en la esqueletosis vascular pulmonar crónica posterior, sino también en las anomalías del crecimiento alveolar. Otras cosas con cómo crece el pulmón parancal en sí pueden viajar y continúo con un trabajo reciente con DLCO para el área de superficie en bebés prematuros incluso sin PPHN grave que DLCO es bajo en una proporción significativa se mantiene bajo durante la infancia y luego cuando los miras como adolescencia el DLCO sigue la presión de la PA por eco y entonces hay algo sucediendo allí no solo las vías respiratorias nos preocupamos por la EPOC ya sabes y la esclerosis lateral amiotrófica pero la vasculatura misma el parancal en sí el riesgo de enfima en sí mismo hay algo sucediendo con la vasculatura también así que ese es un contexto diferente de la hipertensión pulmonar aguda pero sí significa que pensemos en lo que está sucediendo con esos bebés si todavía tienen algún elemento de pH por eco es especialmente importante hacer un seguimiento de eso especialmente a medida que se gradúan de la UCI y durante la infancia y el seguimiento porque creo que nos preocupamos por lo que sucede con los golpes secundarios, la hipoxia intermitente, las infecciones virales, la aspiración, otras cosas que pueden suceder. Entonces, es bueno saber, realmente. Tienen alguna crisis de HP persistente y tardía una vez que superan la crisis aguda. Así que no olviden el material de seguimiento, y lamento divagar tanto. Pero para mí estas son preguntas muy emocionantes. Gracias, Esteve. Patrick, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí. Hola chicos. Lo siento. Qué fe. Maravillosa charla. Yo te observé y te escuché mientras caminaba de regreso a mi hotel aquí en Boston. Soy estudiante aquí. Desde hace 2 últimas semanas. Primero tengo un comentario y una pregunta. Para toda la audiencia. Y simplemente reflexionando sobre esa pregunta realmente importante. Sobre cómo monitorear a los bebés. Particularmente a los bebés que responden al óxido nítrico en términos de ajustar el destete y cosas así. Y solo un recordatorio para las personas sobre la importancia de la presión arterial sistólica PDAL, que probablemente es la que mejor refleja su gasto cardíaco como una pista potencial. Pero la otra cosa de la que hemos hablado mucho y estoy seguro de que Jack también puede dar fe. No es algo que hagamos, pero tiene algún papel la monitorización no invasiva del gasto cardíaco. ¿Sabe? Ver dinámicamente esos cambios en el gasto cardíaco ciertamente le brindaría mucha tranquilidad, ya que si el gasto cardíaco aumenta significativamente, eso potencialmente lo impulsaría a reducir el óxido nítrico. De nuevo, no sé si alguien lo haya estudiado en este contexto. Sé que el monitoreo no invasivo del gasto cardíaco mediante oxígeno nítrico K de Daniel Ríos era parte de su conjunto de herramientas multiparamétricas y si hay un número significativo de bebés con hipertensión pulmonar, eso podría ser algo de lo que podríamos aprender. Pero bueno, aquí está la pregunta. Quiero hablar de Milan. Bien. Milerone es un fármaco sobre el cual no contamos con un ensayo controlado aleatorio en bebés prematuros. Actualmente estamos realizando uno después del cierre de PDA. No hay mucha literatura fuera del estudio de flujo de VCS bajo de Nick Evans o Martin Klug. Que fue un ensayo negativo con una respuesta potencialmente deficiente en algunos bebés. Y luego tenemos la literatura animal sobre la que Esteve tal vez pueda hablar, sugiriendo que el modelo fetal ovino puede ser un inótropo negativo. Entonces, ya sabes, usamos Milerone, lo usamos para la hipertensión pulmonar, pero ¿cómo podemos guiar a las personas para que usen mejor Milerone? Porque es un medicamento sobre el que a menudo escucho historias de terror. Entonces, tal vez puedas comenzar a tener fe solo en términos de tus prácticas en Toronto, ya sabes, usas Miller en las primeras 24 horas. ¿En quién lo usas? ¿Cómo orientar la práctica y demás? Es una gran pregunta, Patrick. Creo que, como ya sabes, los jurados en términos de pruebas no tenemos muchas, en teoría sabemos que
Debería funcionar y hemos visto en la práctica que puede funcionar. Ciertamente en la población premenstrual. Creo que hay varios factores a considerar, como la acumulación y depuración del fármaco, así que si conocemos a un niño con disfunción renal o con múltiples fármacos potencialmente renotóxicos, podríamos considerar no administrarles dosis altas o simplemente empezar con una dosis más baja, que para nosotros es de 0,33 UMA/X por kilo por minuto. Y muchas veces en la población prematura no damos una carga y simplemente comenzamos como una infusión y luego hacemos un seguimiento posterior y luego aumentamos si pensamos que no ha surtido efecto o no. Pero definitivamente es un medicamento complicado, especialmente cuando se trata de los efectos secundarios sistémicos, de los que todos somos muy cautelosos con la hipertensión y, a veces, también puede implicar comenzar con vasopretina para equilibrar eso a una SVR más baja con el efecto secundario de meonona para poder de alguna manera, reanudar o de alguna manera hacer que su fisiología lo lleve de regreso a donde se supone que debe estar fisiológicamente. Así que sí, es una cuestión complicada, sin duda, y debe usarse con mucha precaución y, a veces, con un poco de temor. ¿Quiere hacer algún comentario sobre la presión arterial sistólica versus diastólica en términos de esa decisión? Escucho a muchos bebés que ya están muy hipotensos, recibiendo milón. Entonces, todos los componentes de la presión arterial baja son una contraindicación. O depende de si es sistólica o diastólica. Lo siento mucho. Sí. Tú. Sí. Entonces, ciertamente cuando analizamos mirinone y sus efectos vasodilatadores, prestaremos atención en particular a la presión arterial diastólica. Sin embargo, es ahí donde el uso de vasopresores como la vasopresina puede ser útil para contrarrestar ese efecto. Pero si sabes que estamos viendo que la presión arterial sistólica más baja es en realidad el resultado de un estado de bajo gasto cardíaco, ¿qué es lo que podemos ver? Tal vez no sea necesariamente vasopresina o incluso puedes saber qué es lo que necesitamos en este estado. Así que realmente depende totalmente de la fisiología. Gracias. Estoy de acuerdo contigo. Solo quiero saber de Neil, Saza y Stephanie. La gente está utilizando leche en las primeras 24 horas en sus centros. Sí, tal vez pueda entrar primero si te gustan los chicos. Así que la respuesta es sí. Supongo que la mayor parte de nuestra experiencia ha sido, durante mucho tiempo en el término población. Bueno, volviendo al último punto sobre donde hemos ganado confianza en usarlo de forma segura sin ver un perfil de efectos secundarios. Mi propia práctica es no usar una dosis de carga para comenzar con una dosis baja una vez que el paciente ha alcanzado tensión normal y si es necesario, se usa una combinación de inotropía o vasoconstricción leve dependiendo, como dijiste Patrick, del tipo de fenotipo de hipotensión, ¿es esta una situación de bajo gasto cardíaco o es una situación de SVR baja? Para ser honesto, no hay muchas situaciones de SVR baja en las que querríamos usar activamente milrinone, tal vez con la excepción de circulaciones desequilibradas en el contexto de una enfermedad cardíaca congénita donde estamos promoviendo activamente el flujo, por ejemplo, una malformación severa de la vena de Galino. Algo así donde estás tratando de manejar médicamente el equilibrio del flujo sistémico versus el flujo de AVM, por lo que traduce esa experiencia de milome predominantemente en la población de hipertensión pulmonar en bebés a término en prematuros. Yo diría que estamos ganando experiencia. Con milones somos cautelosos. En el mismo grado. Evitamos cargar dosis. Aumentamos estos niveles lentamente y no los comenzaríamos en un entorno de un estado de SVR bajo. En un contexto más amplio, supongo que la introducción de cualquier medicamento nuevo, particularmente en la población de prematuros, siempre genera cierta resistencia, y probablemente esa sea una resistencia importante por parte de los colegas, y creo que un desafío para todos nosotros es cómo llevar a nuestros colegas con nosotros, no solo en términos del uso de estos medicamentos específicos, sino de manera más amplia, en un enfoque hemodinámico para el manejo de estos pacientes. Porque, sin querer decirlo de manera demasiado general, creo que hay una larga historia de manejo respiratorio de la población prematura en neonatos, y
centrado en ese principio de que un paciente con oxigenación o intercambio de gases deteriorados tiene un problema en el parénquima pulmonar del cual podemos ventilarlo. Y creo que hay una historia más amplia aquí sobre cómo compartimos toda la discusión y todo el pensamiento que tenemos aquí hoy con nuestros equipos y con nuestros colegas para ayudarlos a comprender los aspectos hemodinámicos reales del manejo de estos pacientes. Bueno, perdón por haberme desviado un poco del tema, pero creo que esto refleja el hecho de que sí. Como grupo tenemos cierta incertidumbre sobre el manejo de estos medicamentos, puede garantizar que nuestros colegas también la tienen y nos preguntarán al respecto. Y luego diría que no lo hemos utilizado tanto en la población prematura. Creo que para nuestro término población lo hemos utilizado algunas veces. Creo que el concepto de usarlo con vasopretina si tenemos alguna dieta de velo, creo que tendría curiosidad sobre mirginone en esos pacientes prematuros que pueden tener alguna disfunción diastólica y si eso en combinación cuando se usa el nítrico. Esperar un poco en el Millerone y luego usar algo de nítrico si esa es una estrategia que podría ser útil sabiendo que si ese es el caso y tiene un PDA colocado, entonces como ese Millerone está a bordo y tiene algún efecto dilatador visual DIL, podrá diferenciar bien entre un PDA que comienza a ir de izquierda a derecha y el Milleron que contribuye a eso. Así que creo que esa es una pequeña pregunta para mí. Solo para pensar en las presiones arteriales sistólica y diastólica separadas con Millerone, lo sé, en una PDA. Pienso que eso sería un pequeño desafío. Usaremos Millerone en PREIS, pero, con mucho cuidado, te diré que no cargamos a nadie de ninguna edad gestacional. Entonces normalmente comenzaríamos con una dosis baja de 0,25,3 o algo así. Y seguimos desde allí. En esta población en particular, especialmente en las primeras 24 horas, donde no es probable que haya una gran cantidad de producción de orina, a menos que tenga, ya sabe, un bebé prematuro extremo que tiene más probabilidades de orinar en un periodo de tiempo más corto. También creo que muchos de mis colegas dudarían en utilizar vasoprein tan temprano también cuando realmente están preocupados por la producción de orina. Ya sea que sepas, basado en evidencia o no, he visto la vacilación. Pero soy un gran fanático de comenzar Milon con algo más, así que a menudo no comenzaré Milrenone solo. Comenzaré con Milrenone y epiomilrinona y norepiomilrenona y vasoprein al mismo tiempo. Y luego siempre puedo reducir el prese que haya elegido si la presión arterial sube. Pero tiendo a adoptar nuestro enfoque TICU. Y simplemente comenzar Milone con algo más. Gracias a todos. Puedo volver a preguntar otra pregunta que surgió un par de veces en el chat sobre, lo tocamos, pero ¿hay alguna contraindicación que tengan todos ustedes para, IVH y el uso de Inocenaps, una contraindicación para si tienen un bebé que tiene grado 2 o si tienen 1 grado 3 y 4, eso impediría el uso de Ino de manera temprana en ese paciente? Ciertamente en nuestro centro, no necesariamente, no, nosotros. Creo que la fisiopatología de la HIV es realmente multifactorial. Y no creo que se pueda decir necesariamente que el óxido nítrico es la única causa de la HIV en este niño, ya sea antes o después de comenzar. Y sabes que tienes un niño muy enfermo con hipoxia, bajo flujo sanguíneo cerebral. ¿Sabes? Todo eso puede ser un contribuyente significativo a la HIV. Entonces no en nuestro centro. Ciertamente lo intentamos en términos de manejo de la HIV o, con suerte, en términos de prevenir la HIV. Se trata de una especie de evaluaciones múltiples, no de disparar mucho la presión arterial con muchas dosis altas de medicamentos o, al mismo tiempo, de tratar de evitar grandes oscilaciones en las saturaciones y el pH, y lo manejamos de esa manera. Sí. Puedo decir que realmente apoyo ese enfoque también. Me remonto a los viejos tiempos, cuando empezamos a estudiar fetos de ovejas, cuando medimos el flujo sanguíneo cerebral administrando nítrico, no vimos cambios en el flujo sanguíneo cerebral, y eso nos animó a avanzar clínicamente. Por supuesto, lo segundo es el ensayo de bebés prematuros que mencioné, donde estuvimos cerca de mostrar una señal de supervivencia. No quiero. Tengo tips sobre ese estudio porque estuvimos tan cerca, pero
Lo que fue tan sorprendente fue que hubo una reducción notable en la hemorragia intraventricular. HIV, de grado 3 a 4. Y como estábamos usando una dosis baja como parte de ella, y era tan fuerte que, trabajando con la industria farmacéutica en esa época, incluso consideramos que en los próximos ensayos, usar eso como nuestro criterio de valoración principal era la reducción de la HIV grave debido a ese perfil de seguridad. Y se vuelve complicado establecerlo, porque los altibajos con la hemodinámica, porque tantas cosas suceden dinámicamente, y ahí es donde creo que la idea de ir despacio con dosis más bajas inicialmente, siendo cauteloso al hacer las reevaluaciones seriadas, al lado de la cama como has aprendido a hacer con el eco y lo que estás haciendo con el ventilador y la hemodinámica sistémica, todas esas cosas son fantásticas y no creo que el óxido nítrico en sí mismo sin perturbar o administrar al bebé equivocado empeore las cosas, así que siendo cauteloso integrando la fisiología de esa manera, porque la otra señal por supuesto era no. En los viejos tiempos pensábamos que U bloquearía la agregación plaquetaria y esa era la razón por la que estábamos tan preocupados de que la IVH fuera un riesgo y, sin embargo, simplemente no funcionó y francamente el efecto en las plaquetas a lo largo del tiempo simplemente no lo hemos visto de manera consistente desde la ciencia clínica o de laboratorio. Así que de todos modos este es mi sesgo, pero dosis más bajas, siendo cauteloso, siendo reflexivo y equilibrándolo y buscando cambios a lo largo del tiempo con lo que sea que hagas, creo que son críticos, así que gracias. Sí. Y si pudiera decirme algo al respecto. Esto se relaciona con un punto que Esteve había mencionado anteriormente sobre el largo plazo para esta población de pacientes. ¿Qué harían todos ustedes con un PDA en un paciente que tenía un pH agudo? Inicialmente le administraron ácido nítrico y aún así tiene un PDA presente. ¿Le preocupa que esto se considere una medida preventiva para esa población de pacientes? Simplemente dice, siga adelante y diga bien, ahora esta derivación izquierda-derecha y ese flujo en ese lecho vascular probablemente no van a ser de ayuda. Cerrémoslo cuanto antes. ¿Cuál es su enfoque para la PDA en esta población de pacientes? Reconociendo que aún no tenemos mucha evidencia. Voy a robar un enfoque que mi colega Anariain utilizó muy recientemente cuando hablaba sobre esto, que es que el PDA puede ser amigo o enemigo. Y creo que tú o él también podrían ser espectadores inocentes, supongo. Y supongo que para nosotros se trata de determinar en ese momento, en el contexto de esa situación clínica, cuál de ellas es. Por ejemplo, ocasionalmente vemos a estos bebés que tienen lo que es casi como una atreia pulmonar funcional con una disfunción del ventrículo derecho tan grave que el gasto del ventrículo derecho es insignificante y la circulación pulmonar parece depender de esa derivación de izquierda a derecha incluso en una etapa muy temprana. Luego pueden hacer la transición a medida que el PVR disminuye y la función del ventrículo derecho mejora hasta un cortocircuito significativo de izquierda a derecha que causa sobrecirculación pulmonar. Y entonces, de repente, pasó de ser amigo a enemigo y, sí, en esa situación, es muy bien. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde para el plan de estudios de nuestra fundación. Hoy nos espera una conferencia muy interesante a cargo de la Dra. Margeria M. C. Coney, profesora asociada, neonatóloga y directora del programa de hemodinámica TNATN en el Hospital de Niños de Oklahoma. Sus